Bienvenidos a la segunda parte de este video Dogmas y Religión. En el anterior revisamos los dogmas en sentido general, en la religión, en el judaísmo y en el cristianismo. En este lo haremos en las tres ramas del cristianismo: el cristianismo ortodoxo, el catolicismo y el protestantismo. En el cristianismo ortodoxo, la mayoría de las iglesias orientales, los dogmas están contenidos en el símbolo niceno y los cánones de los primeros 7 concilios ecuménicos. A partir del séptimo concilio, el de Nicea II, las iglesias de Oriente y la romana inician su separación en lo que se conoce como el Cisma de Oriente. Sin embargo, la doctrina ortodoxa no dista demasiado de la occidental. No consideran que María haya sido concebida sin el pecado original, contrario al dogma católico de la Inmaculada Concepción. Creen que se le quitó el pecado al momento de la aceptación de llevar en su vientre al Hijo de Dios, fiat, en latín, hágase en mí, dar consentimiento. Sin habérsele negado el libre albedrío o la libertad de elección, María da el consentimiento a Dios para que se hiciera según el ángel lo había dicho. Al comprender cómo Dios se disponía a obrar en ella, que fue creada para esa misión. No obstante, la gran diferencia dogmática es la Iglesia ortodoxa niega la supremacía papal y en consecuencia la infalibilidad papal. Los ortodoxos tienen un patriarca en cada iglesia, siendo el principal el patriarca de Constantinopla o el patriarca ecuménico. Consideran de carácter normativo fundamental, además de los 6 primeros concilios ecuménicos, los concilios locales, los escritos de los santos padres, el testimonio de la tradición litúrgica e iconográfica y el consenso universal de doctrinas y prácticas. La Iglesia Católica es la más numerosa y está compuesta por 24 iglesias, la Iglesia Latina y 23 iglesias orientales, y con más de 1.300 millones de fieles. Postulan ser la única iglesia fundada por Cristo, encomendada por él al apóstol Pedro, encargándolo de su difusión y gobierno junto con los demás apóstoles. El Papa, obispo de Roma, sucesor del apóstol Pedro, es la cabeza de la Iglesia Católica. Pertenecen a ella todos los bautizados y que no hayan realizado probadamente un acto formal de apostasía. Junto a la Iglesia ortodoxa se remonta a Jesús y a los 12 apóstoles en sucesión apostólica no interrumpida. En 2 milenios de historia ha influido en la filosofía occidental, la ciencia, el arte y la cultura, y se destaca en ella la difusión del Evangelio, las obras de misericordia corporales y espirituales, la atención a los enfermos, pobres y afligidos, como parte de su doctrina social. Y además es la mayor proveedora no gubernamental de educación y servicios médicos del mundo. Ahora bien, para el catolicismo, un dogma es una verdad revelada, definida por la Iglesia Católica, una verdad perteneciente al campo de la fe, revelada por Dios, transmitida desde los apóstoles a través de la Escritura o de la tradición y propuesta por la Iglesia para ser aceptada por los fieles. El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo al proponer dogmas obligatorios como una adhesión irrevocable de fe por ser verdades contenidas en la revelación. En la Iglesia Católica, frente a una duda o una desviación doctrinal, las verdades se reafirman a través de un nuevo dogma. Estas verdades reveladas alcanzan su carácter formal de dogma cuando, después del debido estudio, son definidas o propuestas por la Iglesia. La teoría del dogma católico presupone la aceptación de la doctrina de la infalibilidad, el oficio de enseñar de la Iglesia Católica y del Pontífice Romano, es decir, el magisterio. En síntesis, para la Iglesia Católica un dogma es una verdad absoluta, definitiva, inmutable, infalible,
irrevocable, incuestionable y absolutamente cierta y segura. No debe existir ninguna duda. Una vez proclamado, ningún dogma puede ser derogado o negado, ni por el Papa, ni por una decisión conciliar. La Iglesia Católica tiene una posición muy clara con respecto al dogma. Las verdades divinas siempre han existido, solo que cuando se tiene una duda o una desviación doctrinal, es necesario reafirmar dicha verdad por medio de un dogma. La escolástica católica distingue entre dogmas divinos, los enseñados directamente por Jesús, dogmas apostólicos, enseñados por los apóstoles, y los dogmas eclesiásticos, instituidos por concilios o papas posteriores. Hoy en día, la religión dogmática es considerada como un cuerpo de verdades definidas arbitrariamente por la Iglesia. Es más, hasta por ignorancia se suele considerar que es el Papa quien las define por su cuenta. Su doctrina fundamental reside en el credo. Sus fórmulas de fe definidas en los primeros concilios de la historia. El credo se encuentra en el catecismo de la Iglesia Católica. Los católicos aceptan todos los concilios ecuménicos de la historia, desde el Concilio de Nicea I hasta el Concilio Vaticano II. La revelación es central en la doctrina católica. Incluye dos fuentes inseparables: la Sagrada Escritura y la tradición. En la Iglesia Católica se creen en los dogmas marianos, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, entre otros, Madre de Jesús. Creen en la autoridad espiritual efectiva de la Iglesia Católica para perdonar pecados y remitir penas temporales mediante el sacramento de la penitencia y las indulgencias. Por dogma, en la Iglesia Católica se cree en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, ya que mediante la transubstanciación, el pan y el vino presentados en el altar se transforman en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es doctrina católica que la salvación del alma se obtiene por medio de la fe en Jesucristo y de las buenas obras. Los dogmas constituyen la base inalterable de toda su doctrina y los católicos son invitados a adherirse, a aceptar y a creer en los dogmas de una manera irrevocable. Los católicos confían que un dogma es una verdad que está contenida, implícita o explícitamente, en la inmutable revelación divina o que tiene con ella una conexión lógica y necesaria. La Iglesia Católica proclama la existencia de muchos dogmas, siendo 44 el número de sus principales dogmas. Están subdivididos en 8 categorías diferentes: dogmas sobre Dios, Jesucristo, la creación del mundo, el ser humano, la realidad mariana, el Papa y la Iglesia, los sacramentos y las últimas cosas. En el protestantismo, la teología distingue verdades fundamentales que son esenciales para ser cristiano, tales como las declaradas en el credo de los apóstoles. Cada cristiano puede juzgar los dogmas escriturales según su libre examen. Las distintas denominaciones creen en distintas verdades fundamentales dentro de las distintas iglesias protestantes. El protestantismo, como una de las principales corrientes del cristianismo, son grupos que se separaron en el siglo XVI debido en gran parte a las numerosas situaciones que se presentaban en la Iglesia Católica. La Reforma Protestante, desde entonces, niega la supremacía papal y la eficacia de los sacramentos. Postulan que la salvación no depende de las obras, sino de la fe, y que la Biblia es la única fuente de todas sus enseñanzas. Defienden la igualdad esencial de todos los miembros de la Iglesia y solo tienen 2 sacramentos: el bautismo y la Eucaristía. Las 4 ramas principales del protestantismo tras la Reforma son la luterana, calvinista, anabaptista y la anglicana. El término protestante inicialmente hacía referencia a los partidarios de las ideas luteranas de la Reforma en Alemania. También
Defienden las doctrinas de la absoluta corrupción del hombre y su necesidad total de Dios, la sola mediación de Cristo, la sacramentalidad única del bautismo, cuando la persona reconoce su naturaleza pecaminosa, la cena del Señor, cuando no es percibida como un símbolo, las obras buenas como fruto de la fe sola. Rechazan la autoridad del Papa, la salvación por indulgencias, el bautismo de los niños, el purgatorio, el sacrificio de la misa, la devoción a los santos y la veneración a las imágenes religiosas, el sacramento de la penitencia, la intersección de la Virgen María y los otros santos, entre muchas otras más. El protestantismo es muy diverso, bastante más heterogéneo que la Iglesia Católica Ortodoxa, tanto desde el punto de vista teológico como el eclesiástico. El protestantismo no cuenta con una autoridad suprema, ni tiene unidad estructural, pues creen en la Iglesia invisible. Existe una gran diversidad de grupos y sus diferencias doctrinales no se corresponden con el modelo de una sola iglesia, ni una doctrina homogénea. Gracias. Muchísimas gracias por el interés en este video. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo en hacerlo. Nos vemos pronto.